culpa del COVID-19. Millones de personas ya padecen la segunda gran consecuencia de la pandemia, la crisis económica. Esta mañana el presidente López Obrador presentó un decreto con 11 puntos para hacer frente a la crisis. ¿En qué consisten estas medidas? ¿Son pertinentes y sobre todo, son viables? Veamos en contexto. Luego de entrar a la fase 3 de la pandemia por COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto de rescate económico. Se incrementarán las medidas de austeridad para destinar más recursos a los programas sociales y las grandes obras de infraestructura de su gobierno. Los funcionarios públicos con cargos directivos no recibirán aguinaldo y su salario se reducirá progresivamente hasta llegar a un 25%. Además, 10 subsecretarías desaparecerán, aunque el presidente garantizó que ningún trabajador al servicio del Estado perderá su empleo. Se mantendrá la ley de austeridad de manera rigurosa para añadir 622.556 millones de pesos a proyectos y programas sociales y otorgar 3 millones de créditos y crear 2 millones de empleos. Seguirán las obras de infraestructura como el aeropuerto de Santa Lucía y la rehabilitación de refinerías, la construcción de Dos Bocas, así como el Tren Maya y el Parque Lago de Texcoco. El punto 7 señala que la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y las Secretarías de Marina y Defensa Nacional tendrán trato excepcional sin ofrecer más detalle. El presidente señaló que estas acciones se harán sin aumentar impuestos, precios de combustibles o deuda y estarán vigentes hasta el próximo 31 de diciembre. Este martes, el Consejo de Salubridad General emitió un acuerdo para mantener y extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo. La Secretaría de Salud dictará los lineamientos para reducir la movilidad entre los municipios de acuerdo con su nivel de propagación. En municipios con baja o nula transmisión, las medidas de aislamiento social y suspensión de actividades no esenciales dejarán de aplicarse a partir del 18 de mayo de 2020. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña desde la sana distancia Sara Snap, maestra en políticas públicas y activista. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Buenas noches, Estefanía. Gracias. Y como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Bienvenida, Lisa. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Y Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Bienvenido, Eder, y buenas noches, bienvenidas, bienvenides. Vamos a empezar con el primer tema. ¿Quién le gustaría empezar a hablar sobre esto? Yo creo que es importante empezar con la postura un poco más oficialista. ¿Tienes alguna opinión, Eder? Pues no sé qué tan oficialista, pero... A ver, estamos en una circunstancia súper compleja. En todo el mundo se mezclaron tanto el problema de la pandemia como la bajada de los precios del petróleo y hay que atender de todas las formas posibles sin, como ha dicho el presidente, que esto genere nueva deuda para el país, porque de por sí tenemos una deuda heredada para muchas generaciones, no solamente por lo que se le ha pedido al Fondo Monetario Internacional, sino por el FOBAPROA, que en algún momento sirvió para rescatar a bancos y empresas y la deuda le quedó al pueblo de México. Entonces, el compromiso del presidente, no es sorpresa para nadie, siempre ha sido una reivindicación de él desde que fue jefe de gobierno, ha sido tener tanto Estado como sea necesario, pero que todo el presupuesto, que es dinero de la gente y él dice que es sagrado, se utilice lo mejor posible y que le cause el menos gasto posible el Estado a la población. Entonces, él ha marcado cuáles son los proyectos estratégicos que no van a sufrir una reducción presupuestal, y hay otros proyectos en donde se están ajustando cada vez más. Esta vez pues ya es un ajuste más extremo para tener un poco más de recursos y poder ayudar. Él ha hecho el compromiso de que el 75% de la población en México va a recibir algún beneficio del gobierno federal en esta etapa especial. Entonces, pues es su estrategia, es la estrategia que ha marcado, porque insiste, y yo personalmente estoy de acuerdo, en no endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, en no abrir una nueva línea de crédito, a menos que sea ya extremadamente necesario, y son medidas extraordinarias que esperemos que el año que entra pueda ya regularizarse, porque aunque entiendo el compromiso con la causa de la cuarta transformación de los funcionarios, pues nadie quiere que se les vean afectados los derechos laborales, ¿no? Claro. Principalmente pues respetando los derechos de las y los trabajadores.
Alfredo Lecona, ¿coincides con lo que decía Eder en torno a no endeudarse, a la idea que tiene el gobierno de no endeudarse? Bueno, pues yo de entrada creo que la satanización de la deuda, desde luego que viene de un discurso y de una historia que tenemos como país, donde definitivamente han habido abusos, donde definitivamente estamos endeudadísimos, pero no vemos una mejoría en nuestras vidas, pero no quiere decir que la deuda necesariamente sea mala si se destina para fines loables. Es dinero finalmente de los mexicanos, es dinero que va a pagar en todo caso las mexicanas y los mexicanos. Yo lo que veo de este decreto, empezando por lo más básico, que es la técnica jurídica, como está redactado, pues es un desorden absoluto, y pues para mí es casi como una de las peores pesadillas que podríamos tener de la Cuarta Transformación en un momento de crisis como el que estamos viviendo, que es el discurso de Andrés Manuel López Obrador convertido en políticas públicas. Un discurso inscrito en esta mañanera lamentable que tuvimos el día de hoy, lamentable, de descalificaciones a la prensa, del mismo discursito de los buenos contra los malos, los neoliberales contra los progresistas, que pues aquí la verdad el plan que nos está presentando por el decreto, que por cierto no se ha publicado, dijo que hoy se publicaba, no salió en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación, no salió en la vespertina, nos lo leyó el presidente, nos dijo que hoy iba a estar, pero bueno, insisto, es todo un revoltijo de cosas y de discurso, más que nada, que pues sí tiene cosas terribles y cosas que yo no me explico. Por ejemplo, estas 10 subsecretarías que dice el presidente se cancelan, pero que se van a mantener el rango y los ingresos el personal que ahí laboraba, pues entonces yo no le encuentro mucho sentido haberlas desaparecido. No sé por qué es uno de los puntos que se incluyeron. Por la infraestructura que implica una subsecretaría. Desde luego que esta reducción que se está planteando de hasta 25% progresiva a los subdirectores, ahí coincido plenamente con Eder, pues no puede ser así. Hoy una cuenta que es maravillosa, que facilita mucho esta información y la crítica, que es Gatitos contra la Impunidad, que lo pone todo de forma muy clara, nos dice en Twitter que los subdirectores ganan entre 18,000 y 23,000 pesos. O sea, no son sueldazos, no es esta súper burocracia. Pero el sueldo no se les va a quitarle con el presidente. Sí. No, estoy diciendo que lo que se le reduzca, que te reduzcan 25% en momentos así, pues creo que es un tema bastante serio. Y el punto de la reducción de estos sueldos y de ir contra esta burocracia, que no es una super burocracia, que no son estas élites de las que el presidente habla, pues sí creo que nos pone a pensar en cuál es el talante de la Cuarta Transformación para enfrentar la crisis. Es una vulneración incluso a un derecho humano de los trabajadores. Ya lo hablaremos más a fondo en el siguiente bloque. Lisa, ¿coincides con lo que decía Lecona? Sí. Yo quería empezar un poquito contextualizándole a la gente cuál es el tamaño de crisis que enfrentamos. Los cálculos, digamos, que han hecho organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y los mismos cálculos que se han hecho a nivel doméstico, tanto por organismos empresariales como por el propio gobierno, es que podemos perder entre 1.4 y 2 millones de empleos hacia el final del año, ¿no? Y que llevamos perdidos el 97% de los empleos generados en el año anterior, ahora en abril. Segunda cosa es la caída del Producto Interno Bruto que vamos a estar enfrentando. Hoy sacaba una serie histórica el director del INEGI donde decía, claro que ha habido caídas del PIB anuales muy severas. La más grave ha sido la del 95 con 6.3 y hoy en día estamos enfrentando una posible caída del 6.6%. Eso quiere decir que todas las medidas que tomemos el día de hoy en realidad no solo van a ser urgentes y necesarias hoy, sino que van a tener que ser sostenidas y planeadas para enfrentar un largo plazo, porque son varios años los que nos va a tomar recuperar no solo los empleos perdidos, sino la solidez de la economía. Hasta hoy, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto medidas anunciadas para enfrentar la liquidez, sobre todo para poderle dar solvencia económica, digamos, a algunos sectores y en particular para detener la devaluación del peso frente a las especulaciones internacionales, pero también frente al tema que mencionaba Eder al principio, como fue pues el shock petrolero y la pérdida de ingresos que eso va a significar para el sector público mexicano.
pero no ha habido necesariamente aún, a pesar de que hoy se anunció, por ejemplo, una extensión de prórroga para la presentación de la declaración anual de personas físicas hasta el mes de junio, no han venido, digamos, las medidas contracíclicas fiscales necesarias, los estímulos fiscales para que podamos tener entonces una economía que es muy importante analizar en su particularidad, no compararnos, digamos, con otros países que a lo mejor no tienen la misma estructura que la nuestra, pero The Economist sacaba un análisis bien interesante de al menos tres elementos que hacen muy difícil para México la recuperación económica después de la pandemia, al margen ya de los costos en la morbimortalidad que esta misma va a tener sobre nuestra población y en la capacidad productiva. Y una de esas características precisamente es que el sector privado que nosotros tenemos, digamos, las empresas micro, pequeñas, medianas, pero hasta las grandes empresas, digamos, como está estructurada nuestra economía, es una economía que depende mucho de actividades intensivas en mano de obra. Es por eso que el tema de la sana distancia o el quédate en tu casa ha sido imposible para muchos sectores y que depende de cadenas integradas con Norteamérica, de los famosos insumos para estar listos en tiempo, ¿no? El famoso just in time. Sí. Entonces, aquí son muchísimos factores que vamos a tener que ver para poder clarificar cuáles son los sectores no prioritarios y poder planear paulatinamente cómo vamos a regresar a la actividad económica, pero siguen faltando esas medidas contracíclicas más allá de la liquidez. Simplemente para cerrar, un aplauso al Banco de México por las medidas tomadas el día de hoy y que ha resistido incluso la presión de poder regresar el tema de las pérdidas cambiarias de 2020 de manera anticipada como pide el gobierno federal. Bueno, Sara, justo hablando del tema de las medidas del presidente, ¿cómo te sientes al respecto? Creo que también es cierto que fue criticado por un lado, pero por otro lado un poco más reconociendo lo que está haciendo y encaminándose a los cambios que van a hacerse en las medidas contracíclicas. Sí, digamos que creo que es muy difícil también ahorita analizar algo que todavía no lo hemos visto. Y eso es porque entonces hemos visto estos puntos que presentó el presidente hoy, pero no hemos visto realmente qué es lo que contiene, qué es lo que realmente vamos a estar. Dice un trato excepcional hacia la Secretaría de Salud, Guardia Nacional, Marina y Defensa, pero no sabemos qué significa eso. Entonces también creo que estamos hablando de algo que no entendemos. Lo que sí vemos es que hay un aferre total a proteger los proyectos que el presidente ya ha puesto como sus proyectos prioritarios. Creo que en el tema de los programas sociales hace todo el sentido. Creo que en los otros proyectos como Dos Bocas y como el Tren Maya tendríamos que realmente revisar si eso es lo más importante ahorita para México. También yo cuestionaría si, y tal vez vamos a llegar a ese punto, pero no descartaría que tal vez pedir un crédito va a ser más útil para México, para las mexicanas y los mexicanos, que darles un crédito que después van a tener que regresar dentro de cierto tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos realmente entender cuánto tiempo esto va a durar? No lo sabemos. Entonces, creo que probablemente en algún momento la 4T va a tener que cambiar un poco su perspectiva sobre la deuda. Cuando él hizo ese compromiso al pueblo mexicano, no sabía que esto iba a suceder y creo que esto va a necesitar medidas extraordinarias que todavía no están poniendo en curso aún. Estefanía. Eder, en esta idea de la deuda, lo que mencionaba Lecona, lo que mencionaba Sara, el problema no tanto es la deuda, sino quién termina pagando la deuda, ¿no? Y que también es una de las posturas muy fuertes del presidente, que tiene que ver también con el decreto que anunció. Y que mucha de la presión de las grandes empresas, de los dueños del dinero y de sus organismos aliados, es para que se pida una deuda y se les dé a ellos ese dinero. Aquí en varias ocasiones escuché que no se sabe a qué se refiere con un trato excepcional a salud y a Guardia Nacional. El trato excepcional es que no sufre ningún recorte presupuestal. Al contrario, en el tema de salud se están destinando más recursos porque pues estamos en una circunstancia extraordinaria. Todo lo que se esté ahorrando con la austeridad republicana se va a ir para allá y para apoyar al 75% de los hogares mexicanos
manos, que eso ya es un gran respaldo, cosa que no sucedía cuando sí se pedían deudas, cuando sí se endeudaba el país y se iba a unos cuantos. Ahorita también en el tema del empleo retomaremos este asunto, pero la prioridad de Andrés Manuel López Obrador en este momento es que la mayoría de la población, que no son ni siquiera microempresarios, tengan un ingreso durante este periodo especial, que no caigan en pobreza alimentaria. Pues eso, él ha insistido todo el tiempo. Él ha insistido, y mira, y eso, la mejor manera de evaluarlo va a ser... ¿En el decreto o en lo que ha propuesto? Él, pues no lo han publicado, espérate que lo publiquen, pero aquí el tema es que la eficacia de estas medidas se va a evaluar después. Ahorita que todavía ni siquiera se implementan, no vamos a saber cuál es la eficacia. Es totalmente diferente a lo que han hecho el resto de los gobiernos. Si es bueno o malo. Pero ¿cómo sabemos eso si no lo hemos leído? O 0.4% del PIB. O sea, todo esto que está proponiendo no va a representar un gasto no mayor al 0.3 o 0.4%, mientras en Estados Unidos están subiendo el 12% del PIB, sí, el 30% en Alemania, el 7% en Perú y el 4% en Chile. Nosotros estamos entre 0.3 y 0.4%. Lo que están quitando, no, justo estamos hablando de Producto Interno Bruto, no estamos hablando, sería un despropósito compararlo con dólares, compararlo con otra moneda, lo estamos hablando en términos de lo que está gastando. El tamaño de la economía nacional. Para el rescate de la economía, exactamente, en México, y es pírrico, tan pírrico como lo que pueden obtener con estos recortes que están haciéndole a la alta, entre comillas, porque no es alta, burocracia, de lo cual no van a obtener absolutamente, creo que por ahí del 0.5% o algo así de todo el plan. Es el 0,8% y justamente las medidas de Banjico del día de hoy significaron inyectar liquidez por 3 puntos porcentuales del PIB. Simplemente una puntualización sobre el tema de seguridad, Eder. Si bien no se le van a recortar recursos a la Guardia Nacional, sí ha habido la instrucción de que los estados pueden utilizar sus participaciones federales para prevención del delito, para la respuesta del COVID, descuidando así también una de las preocupaciones más grandes, porque estamos viendo que el tema de homicidios sigue siendo más letal que el COVID. Bueno, seguiremos hablando de esto en el próximo bloque. Vamos a una pausa. Entre marzo y los primeros días de abril se perdieron 346,000 puestos de trabajo en México. Organizaciones internacionales y grupos de empresarios advierten que el escenario podría ser peor si no se activan acciones urgentes. ¿Buscan un rescate o realmente hacen falta más medidas? Regresamos a Punto y Contrapunto.